Es vicepresidenta de la Federación de EPSV de Euskadi y gerente de Geroa. Nos hemos encontrado con un dato curioso aquí en Euskadi, porque son muy pocos los ciudadanos que tienen un plan de pensiones, pero invertir en ese plan de pensiones invierten de lo lindo, ¿no? Bueno, yo creo que hay bastante gente que invierte en entidades de previsión. Nosotros aquí en Euskadi invertimos para complementar nuestras pensiones en entidades de previsión, no en planes y fondos de pensiones, que es una normativa estatal. Y sí hay muchos, pero hay mucha dispersión. Hay muy pocos que tengan realmente derechos económicos suficientes para complementar su pensión de manera consistente. A ver, que siempre que hablamos de un plan de pensión privado, de repente, en fin, nos echamos un poquito a temblar porque parece que es que el plan de pensión público en el que ya invertimos con nuestra cotización se fuese a acabar. No estamos hablando de esto, ¿no? No, para nada. Sí es cierto que como consecuencia de dos factores, uno que ya se venía produciendo desde hace muchos años y es cuando surge además el Pacto de Toledo en el año 95, que es el factor demográfico, se alerta de la posibilidad de que nuestras pensiones públicas de alguna manera sufran un cierto menoscabo, y así ha sido en la medida en que se han endurecido las situaciones para poder acceder a una pensión máxima. A ese factor se ha unido un segundo factor desde el año 2007-2008, que es la crisis económica. Y eso ha creado un desequilibrio entre cotizantes y pasivos verdaderamente importante. Oiga, Virginia. Dos temas, sí. Perdóneme. Uno, Euskadi es uno de los territorios que sufre mayor envejecimiento en términos mundiales. En concreto, en Guipúzcoa, las mujeres son de las más longevas conjuntamente con Japón. Eso es un factor que tiene mucha incidencia en las pensiones públicas. Y por otro lado, evidentemente, la crisis económica ha impactado en unos menores ingresos en un sistema que es de reparto, donde las personas que cotizamos a día de hoy, esas cotizaciones sirven para pagar las pensiones actuales, no las futuras, no nuestras pensiones futuras, sino las pensiones actuales. ¿Y la crisis económica se ha notado en aquellos que invertían en un plan de pensiones? ¿Han dejado de invertir? ¿Han invertido menos? ¿Se han contenido? Bueno, yo creo que ha habido también ahí varios factores que han intervenido a la hora de tener menos aportaciones de las que hemos tenido hasta épocas pasadas. Por un lado, evidentemente, la crisis, la posibilidad de establecer un ahorro sostenible y periódico en el tiempo se hace más complicado, porque precisamente los sueldos y la riqueza de las familias en conjunto de Euskadi no se ha incrementado, sino se ha visto reducido. Y en segundo lugar, también es verdad que las medidas fiscales adoptadas por las distintas diputaciones, que en estos momentos han conseguido para este año 14 una coordinación que no habían tenido hasta la fecha, ha hecho que la posibilidad de deducir las aportaciones que se hagan a entidades de previsión social voluntaria se hayan reducido. En cualquier caso, tampoco son cantidades baladíes y la mayor parte de los ciudadanos no llega a hacer aportaciones que la fiscalidad permite hacer. Bueno, vamos a hablar con un lenguaje, intentemos que es sencillo, porque esto de la economía, que nos afecta a todos, con un lenguaje complicado, la verdad muchos ciudadanos, muchos espectadores me dicen, a ver, que me he perdido un poco. Los planes de pensiones, digamos, son como una hucha, ¿no? Es cierto. En el que cada uno, luego hablaremos de cuando la rompemos, ¿eh? Porque claro, también llega el momento de romperla. Sí. Pero a la hora de meter nuestro dinerito en esa hucha, tenemos que meter siempre lo mismo. Al acuerdo se llega con la entidad bancaria. Uno puede decir, cuando me vaya bien meto 5 y cuando me vaya mal meto 1 y cuando me vaya bien meto 50. A ver, empecemos por ahí. Vale, lo fundamental. Nosotros creemos, en términos de federación, en términos de sector, que la EPSV más eficiente es aquella que se crea en el ámbito de la negociación colectiva, aquella en la que intervienen empresas y trabajadores, ¿de acuerdo? Donde una parte de tu aportación lo pone la empresa a través de los acuerdos adoptados entre ambas partes y otra parte la pone el propio trabajador. Las aportaciones de primeras tienen que ser consistentes si queremos lograr un objetivo de pensión complementaria suficiente. ¿Consistentes? ¿Cómo se llama? Consistente significa que con 1 euro al mes difícilmente tú vas a conseguir un complemento del 15, 20, 25%, que es lo que vas a necesitar para cubrir el gap entre pensión que vas a obtener pública y tu último salario cotizado. ¿Qué cifra es buena, Virginia, entonces? Pues la cifra ronda
Pues un 3%, en torno al 3,5%. No tiene que ser un esfuerzo muy significativo, pero sí que tiene que haber un esfuerzo del ahorro. Un 3,5% que aportaría a la empresa otro 3,5%. Oiga, muy Virginia, complicado por el momento. Sí, y cuando quería llegar yo al momento en el que se rompe la hucha. Cuando se rompe la hucha, ¿se puede quedar todo el dinero uno o hay que cogerlo poquito a poco? Bueno, realmente el objetivo y filosofía de un proyecto de previsión debe de ser complementar, acompasar ese dinero, ese esfuerzo del ahorro que has hecho durante muchos años, durante toda tu vida laboral. Las edades tempranas es cuando deben de iniciarse las aportaciones consistentes a una entidad de previsión. Debe ser recogido luego como complemento de pensiones. ¿Pero se puede coger todo junto o no? Sí se puede, pero no se debería. De hecho, estadísticamente, los países nórdicos y anglosajones, que nos llevan mucha ventaja respecto a lo que nosotros hacemos, tienen estadísticas que comprueban que llevarse el dinero de una sola vez implica que al cabo de 2 o 3 años ese dinero extra ha desaparecido. Bien por una boda, por un viaje, por un coche, por una ayuda a familia, etcétera. Ese no es el objetivo. Debe haber, como hacían nuestros familiares antiguamente, nuestros abuelos, bolsas y gilipollas para cada uno de los aspectos que realmente requieren hacer ahorro. A ver, Isabel, y el ahorro complemento es ahorro complemento, a ver, Isabel, ahorro para compensar que no, la pensión futura. Pues no, porque yo en eso discrepo. Yo creo que el plan de pensiones es como un plan de ahorro que tú haces con una visión a largo plazo, pero en la vida suceden muchas cosas y en la vida sucede que puedes tener una enfermedad y quieres rescatar ese dinero porque lo quieres invertir en tu curación en el extranjero o porque efectivamente tienes una boda de tu hijo o tu hija y necesitas ese dinero para contribuir a que comience una vida. No sé, hay muchos ejemplos en los cuales la vida te pone a prueba y tú necesitas rescatar ese dinero. Y la penalización que pagamos por pagar ese dinero, ¿no? Porque yo creo que es un tema que luego nos comentarás, porque a mí el grueso de esto me interesa saber en estas nuevas políticas del señor Montero, del señor Montoro, cómo nos va a afectar el pasar de tributar de ese 60 al 70 a la hora de rescatarlos. Yo creo que los planes de pensiones están perdiendo credibilidad, porque lo que no es de recibo es que nosotros hagamos un plan de previsión de ahorro a largo plazo y no nos garantiza que cuando llegue ese momento las políticas hayan cambiado de tal manera que como ya tienes una pensión complementaria, a lo mejor tu pensión puede ser un poco menor. Hombre, no sé, a mí me crea bastante desconfianza. Es decir, o que si estás en una situación de paro no puedas tirar de ese plan de pensiones para contribuir económicamente a que puedas seguir viviendo hasta que encuentres un trabajo, ¿no? Antes de nada, Virginia, a mí enseguida recojo la duda de nuestra compañera de Isabel. Me gustaría que nos explicase, en fin, con la misma claridad con la que lo ha hecho antes, la diferencia entre el plan de pensiones y la EPSV. ¿Eso qué es con esas 4 siglas? Bien, EPSV son entidades de previsión social voluntaria. La V de voluntariedad en los planes de empleo se elimina en la medida en que se establecen los acuerdos marcos reguladores de esa entidad en la propia negociación, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia son varias, tanto en términos fiscales como en términos de organización y gestión. En un plan y fondo de pensiones, como hemos dicho, está sometido a jurisprudencia estatal. Y fiscalmente, por ejemplo, las cantidades que se recuperan por vía de las prestaciones causadas cuando ya ha acabado tu ciclo vital, esa recuperación a efectos tributarios no tiene ningún tipo de exención, cosa que en las entidades de previsión social sí la tienen. Si tú recuperas en forma de capital, tienes un 40% exento y un 60% gravado. Ahora bien, ese 60% va a base imponible de rendimientos de trabajo, por lo tanto, tus marginales se van a aumentar significativamente.